como todas las semanas en este espacio libre como el viento. Déjenme enlazarme en estos momentos hasta Argentina. Allá se encuentra el maestro Daniel De Vita, a quien usted sabe que apreciamos, admiramos, respetamos, queremos y confiamos, porque luego de que, lo voy a decir ni modo, Javier Milei, el presidente de Argentina, le fue a besar las patas otra vez a Donald Trump y de regalo se llevó un tuit impreso y pues no hubo mucho compromiso para los miles de millones de dólares que necesita el país. Pues uno se pregunta, ¿qué está pasando en Argentina? Ya van varias veces que abuchean públicamente también a Javier Milei. Esto también después de resultados que no le favorecieron a los conservadores, a los de derecha, a los de ultraderecha en Argentina en el pasado proceso electoral. Querido Daniel De Vita, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Vicente querido? Tenemos tanto, pero tanto para conversar. ¿Por dónde querés arrancar? Usted manda, maestro. Usted manda, usted diga. Oye, ¿es cierto que Milei ya le anda vendiendo a Argentina a Donald Trump? Ya ves que a Donald Trump se le da eso de quererlo comprar todo. Bueno, lo más triste es la vocación de vender el país que tiene Javier Milei y que Donald Trump tiene otros plazos, otros tiempos. No creo que no esté interesado, pero sí le dijo, yo no voy a andar a tu ritmo. Dijiste algo muy interesante y es el tuit impreso que le dio a Javier Milei. Ahora, después nos terminamos enterando, Vicente, como para que el bochorno sea completo, que el tuit lo imprimió el propio Javier Milei y le pidió a Donald Trump que se lo diera como un gesto de respaldo. Así que ni siquiera el costo de la tinta del tuit impreso vino por parte de los Estados Unidos. Pareciera que lo trata como, lo digo, no lo digo, sí, lo voy a decir, como sirviente, ¿no? Como súbdito, como, no sé, qué vergonzoso es ver cómo Milei se le tira a los pies a Donald Trump. Hubo una frase de la primera presidencia de Trump donde decía que él a los mandatarios que se le plantaban los respetaba y a los que se arrastraban les aplastaba la cabeza. Y la verdad que quedó, pero demostradísimo. Yo no sé si vieron las declaraciones de Trump con respecto a Lula, que venía amenazando con que eran un comunista, que era un enemigo, que Brasil esto, Brasil el otro, y finalmente terminó hablando maravillas de Lula y, bueno, humillando en público a Javier Milei, una vez más, como veíamos en las imágenes. Javier Milei que está desesperado para llegar a las elecciones del 26 de octubre. Las elecciones que pasaron en septiembre fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde vivimos más o menos el 40% de los argentinos, y lo que hay ahora el 26 de octubre son elecciones nacionales, legislativas, las elecciones de medio término. Y después de la paliza que se comió en las elecciones de septiembre, ahora de cara al 26, ya no es que Milei está preocupado porque teme perder, está preocupado porque no llega con los dólares para evitar un cataclismo, para evitar una corrida cambiaria que lo eyecte del poder incluso antes de las elecciones del 26. Por eso esta especie de pedido desesperado a los Estados Unidos. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo están las cosas, querido Daniel? Bueno, la verdad que el panorama es sumamente convulso. Vamos a contar algunas cuestiones del último tiempo. En primer lugar, está ya previo a la elección en la provincia de Buenos Aires el escándalo del 3% de Karina Alta Coimera, que se termina popularizando de esta forma. Básicamente algo que ya veníamos comentando porque se sabía, solamente que no teníamos tal vez evidencias tan contundentes y que generen tanto impacto mediático, pero es todo un entramado de corrupción donde Javier Milei, en esta idea de pasar la motosierra y terminar con la corrupción, que esto lo hemos hablado muchas veces, Vicente, que el modus operandi de estos delincuentes es convencerte de que alguna prestación que brinda el Estado para los humildes, para los discapacitados, para los jubilados, eran un entramado de corrupción,
le llenan sistemáticamente la cabeza a la gente a través de los medios con eso, y después van y pueden recortar medicamentos, prestaciones, asistencia, y lo han hecho una y otra vez con todo lo que han destrozado. Y uno de los sectores más castigados por este gobierno ha sido el sector de discapacidad, obviamente junto con los jubilados, de lo que hemos hablado ya la última vez que conversamos. En el sector de discapacidad, Vicente, lo que hicieron fue quitar de manera masiva pensiones a gente que tal vez le falta un brazo, le falta una pierna, que está impedida de ver o de escuchar, y que habían tramitado su pensión de discapacidad, que es una subvención, una ayuda del Estado, y lo que pedían es que vos te acerques discapacitado a las oficinas a demostrar de alguna manera o presentar estudios que ratifiquen que te falta una pierna, que te falta un brazo, que te falta una mano, que no ves o que no escuchás, entre otras cuestiones de estas. Y se armaron colas súper extensas, gente que tuvo que viajar muchísimo para poder ir a tramitar y demostrar que su discapacidad era real, y así todos no le devolvían la prestación. Esto incluso lo publicitaban en televisión como estamos adecentando la política, estamos cuidando los recursos de los argentinos, ya estos vivarachos no se van a hacer pasar más por discapacitados, y nosotros veníamos relevando, incluso en nuestro canal de YouTube, toda la semana veníamos mostrando cómo cuando se juntaban incluso ancianitos discapacitados que los dejaban sin nada. Bueno, ¿qué es lo que termina ocurriendo, Vicente? Se termina filtrando un audio del director de la agencia de discapacidad que nombró Javier Milei, donde le cuenta a una persona del otro lado todo el entramado de corrupción que estaban manejando, donde por un lado hacían negociados con la empresa que proveía los medicamentos, donde él en los audios dice que el 3% se lo llevaba Karina Milei, la hermana de Javier Milei, y cómo habían armado un sistema aleatorio para quitar pensiones de manera aleatoria. Es decir, habían armado un esquema donde de Pin Marín te do Pingüe, bueno, Vicente, que le falta un brazo, le sacamos la pensión, a Sultanito se la dejamos, a Menganito y así. Fue obviamente tan obsceno, tan nauseabundo, además meterse con una de las porciones más indefensas, más difícil de proteger como discapacidad, que generó un cimbronazo que explica en buena parte el resultado electoral adverso, que se comieron una derrota de 15 puntos, y sumado ya a la recesión y a la malaria económica, que eso ya viene de largo arrastre. Además de no tener resultados, además de que campea el desempleo, además de que los salarios son una basura, además de recortarle medicamentos y congelar la jubilación a los viejos y golpearlos todos los miércoles, encima esta canallada, no sé qué palabra utilizar, de meterse con el sector de discapacidad, ¿no? Sí, no tienen moral, no tienen nada. Y creo que esto se tiene que esclarecer hasta las últimas consecuencias, porque la corrupción podría estar enquistada desde la propia Casa Rosada, y eso es lamentable a todas luces, y creo que podría costarle política electoral y hasta judicialmente a los involucrados. Por eso digo que no se puede soltar este tema, Daniel De Vita, tope hasta donde tope. Bueno, a esto, Vicente, se le suman dos cuestiones. Mira, una, lo voy a contar porque surge de un amigo mexicano que ya el año pasado me había comentado que por cuestiones laborales había conversado con unos empresarios importantes que habían venido desde México a plantear el tema de algunas inversiones en Argentina, y que incluso seducidos por la propaganda internacional basura que hablaba de que Milei venía a luchar en contra de la corrupción y todo ese discurso sumamente hipócrita, y que se volvieron espantados por el nivel no solamente de corrupción del entorno de Javier Milei, sino por lo ineptos y lo estrafalarios que eran. En lugar de hablar con un experto en el área o con el propio presidente, ponían como filtro a Karina Milei, a la hermana, que ahí la están viendo en pantalla, y no tenía ningún interés ni siquiera en saber si el proyecto era viable. Lo único que quería saber Karina Milei es cuánto iba a ser el monto
de la coima, de la cometa, no sé bien qué palabra Del utilizan en México. soborno, El soborno, ahí sí, está. del soborno, sí. Entonces, Del esto moche, después ¿cómo? del moche, dicen acá en Ah, me México. gusta, el moche. Bueno, esto después lo termina comentando el Papa Francisco en vida, hablando en contra justamente de los sobornos y refiriéndose puntualmente a empresarios que iban desde el exterior de la Argentina a reunirse con el gobierno nacional y se volvían espantados por las dos cosas, no solamente por la corrupción, sino por el desparpajo y el desinterés en la viabilidad de los proyectos siempre y cuando les redituara para seguir alimentando este esquema. A todo este cuadro se le suma, Vicente, en las últimas horas, que esto es nuevo y fresquito, que es el escándalo narco del candidato de Javier Milei, ahora para las elecciones del 26 de octubre. Estamos hablando de José Luis Espert, que fue un pionero en esto de estas derechas extravagantes, extremistas. Mauricio Macri, que fue la derecha tradicional durante estos años, una especie de Peña Nieto, un discurso donde parecía mesurado y donde hablaban de alguna manera del bien común y después te colaban el neoliberalismo. Pero Espert es estas nuevas derechas que directamente vienen con un discurso sumamente extremista y es el candidato de Javier Milei para este 26. Bueno, es un escándalo porque la justicia norteamericana, esto es una causa que no tiene nada que ver con el sistema judicial argentino, en la justicia norteamericana está siendo juzgado el narcotraficante Fred Machado, un tipo que tenía todo un esquema de avionetas en los Estados Unidos donde trasladaba estupefacientes, y en esta causa en Nueva York termina saltando el dato de que este narcotraficante, Fred Machado, le había transferido $200.000 en el año 2019, justamente a este hombre, José Luis Espert, para financiar una de sus campañas. Y no solamente esto, sino que le había brindado una especie de flota de automóviles y de avionetas para trasladarse y hacer campaña. Que bueno, esto está realmente sacudiendo los medios en la Argentina en estas horas, donde no solamente el soborno, no solamente lo desalmados que son, sino ahora se le suma este entramado de que su candidato es señalado como un tipo protegido, beneficiado y proveído por un narcotraficante, y lo dice la justicia norteamericana. Dicen que es una especie de conspiración comunista, pero viste, yo la verdad que no veo a los juzgados de Nueva York muy comunistas que digamos. Eh, ¿Ves alguna posibilidad de que el movimiento de Milei tenga éxito en el futuro después de todo lo que se está viendo y se está sufriendo en Argentina, querido Daniel? Vi con mucha pues emoción a Cristina Fernández de Kirchner celebrar desde el balcón en donde se encuentra recluida, donde se encontraba recluida domiciliariamente por esta persecución contra la gente de izquierda allá en tu país. Eh, ¿Qué ves? Bueno, ese es un factor también muy importante y determinante, Vicente, para el resultado electoral, donde a la gente vos le prohibiste votar a quien nítidamente se desmarcaba como la representante de la oposición a este proyecto, y la verdad que es una jugada que les ha salido terriblemente mal. Quedó evidenciado que la elección la querían amañar, de que le querían prohibir a millones de argentinos votar a quien querían votar, y eso también es parte natural de la ecuación. Vicente, mira, yo te digo, la verdad que alguna variable objetiva para que Javier Milei pudiera concluir su mandato, yo no veo ninguna. No tiene los dólares, no tiene el respaldo político, no tiene el apoyo popular, no tienen ni siquiera, mira lo que te digo, una convivencia entre los distintos factores de poder que integran el gobierno porque se están matando entre ellos. Ahora, lo que sí tienen es un aval muy, pero muy llamativo por parte de los Estados Unidos y sobre todo, ni siquiera tenemos que hablar de Trump, sino de la figura de Scott Bessent, que vendría a ser como lo que nosotros llamamos ministro de Economía de los Estados Unidos. Un tipo raro porque es un tipo que no viene del sector ultra de los conservadores, sino que
más bien un progre neoliberal, viene del sector de Soros y de todo ese entramado, que ellos tienen, bueno, sus problemas, sus internas, pero a la hora de someter países siempre están de acuerdo. Y este tipo, Scott Bessent, está en una racha de tuitear y diciendo que van a sostener a Javier Milei como sea, de que van a hacer todos los esfuerzos que hagan falta por respaldar y acompañar a Javier Milei. Digo, todo el amor que no le dio Trump, todo el desprecio que le mostró Trump en esa reunión, contrasta mucho con las declaraciones de este hombre, Scott Bessent, que incluso ya empieza a acusar de peronistas a los demócratas que cuestionan que vaya el Tesoro norteamericano directamente a darle plata de los contribuyentes estadounidenses a un tipo como Javier Milei, en decadencia absoluta, que ni siquiera es dinero para la Argentina, es dinero de campaña para esta bestia. Entonces, uno se pregunta, y nos preguntamos durante la semana, de a qué costo, qué es lo que están pidiendo los gringos a cambio de este rescate político, endeudando a todos los argentinos para salvar la figura de Javier Milei. Y bueno, ya empezamos a ver algunos indicios, como por ejemplo un ejercicio conjunto que va a hacer el ejército argentino con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Van a venir unos cuantos Marines a hacer un ejercicio que le pusieron ejercicio tridente, pero ya vemos que en distintos puntos estratégicos, por ejemplo, en nuestro paso directo a la Antártida, en nuestro puerto, ahí en Mar del Plata, van a estar haciendo ejercicios militares donde van a venir directamente el ejército de los Estados Unidos a tomar el control de estos ejercicios. Bueno, nos preocupa mucho de este gobierno, que ya es insostenible, ellos no se pueden sostener por sí mismos, de qué es lo que están dispuestos a entregar y hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de los Estados Unidos, que bueno, la verdad que no es algo para desestimar, ¿no, Vicente? Así es. ¿Con qué cerrarías? Por cierto, me estaba comentando Ceci, mi querido Daniel De Vita, que tenemos por ahí un video, a ver, una liga, a ver, cuéntame qué es lo que hay que promocionar. Yo siempre comprometido con tu causa también, independiente, alternativa, no solo en México, sino en Estados Unidos. Cuéntame de qué se trata esto. A ver, Ceci. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está. Me parece que se refiere a la presentación que tuvimos el 11 de septiembre, hace unas semanitas, en el Marquí, que es un lugar, bueno, muy emblemático del rock en Buenos Aires, Órale. donde estuvimos presentando nuestro nuevo álbum con toda la banda y donde estuvimos haciendo la flamante canción de Sin Censura, No, ahí en un no, formato más acústico. no, qué chulada. ¿Y no la podemos pasar? Sí, claro. A ver, échale para atrás. Yo sé que me vas a odiar por esto, pero lo voy a hacer igual. Ceci. Hablamos de los contrastes entre esos mercenarios y los periodistas con huevos y con ovarios que se dedican a dar la pelea. Y yo estoy viendo por acá derechito al señor Mariano Selman, conductor del Frasco, que le pido que le den un fuerte aplauso. Lo vi a nuestro querido Cristian Arias también por ahí. Fuerte el aplauso a estos colegas, compañeros que dan el ejemplo. ¡Vamos! Dice: hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura y otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Y otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.
Hay una prensa sinvergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta, el heavy metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límites, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza, seguirán por la censura. Fifi, cheto, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumina la comunicación o el Seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano. Prensa basura y otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Y otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura. Sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Muchas gracias. Maestro Daniel De Vita, hasta se me erizó la piel. Me imagino que este puede ser también un himno para los que se arriesgan a decir la verdad como tú allá en tu país, y ojalá que prevalezca la verdad y prevalezca la prensa independiente que le está sacando los trapitos sucios a los malandros, a los corruptos, a los coimeros, dirían ustedes allá, mi querido Daniel. Sabés, Vicente, que el día del show había varios periodistas presentes. La verdad que no la teníamos en agenda porque el show lo hicimos con toda la banda, pero decidimos meter en un pedacito del show y hacer algunas canciones acústicas, así solo con guitarra. Y ese día habían ido varios periodistas que yo quiero mucho y que están dando la batalla, así que aprovechamos también la canción de Sin Censura para dedicárselas y de alguna manera homenajear a todos esos comunicadores y comunicadoras. Así que nada, contento. Estuvimos pensando también en ustedes ese día del show. Y bueno, nuestro canal de YouTube lo subimos completo, está todo el evento, que es más o menos 1 hora y media de mucha música, de mucho rock y también un poquito de humor. Van a ver cosas que le van a gustar. Hubo dibujos animados, le metimos de todo a la presentación del álbum, así que si tienen ganas de verlo, lo encuentran en mi canal. Y bueno, comenten ahí que vienen de Sin Censura con Vicente Serrano. Claro, siempre, por favor, que Sin Censura esté presente cuando le comenten a Daniel De Vita, a su equipo, en su canal. Pónganle que son de México, que son de donde estén, pero que ven Sin Censura. ¿Y por qué no nos recuerdas tus canales, tus espacios, tus trincheras, querido Daniel De Vita? Bueno, me encuentran en todos lados como @DeVitaWD, ahí lo tienen, a ver si me sale, ahí está, @DeVitaWD, así estoy en X o en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y también si me buscan en YouTube ponen @DeVitaWD y también les sale mi canal, donde bueno, van a poder encontrarse el concierto, los discos, las canciones, y también pueden acompañarnos para conversar en las madrugadas de Buenos Aires, para charlar de estos temas y varios más. Siempre agradecido con vos, Vicente, por el cariño y por la solidaridad con el pueblo argentino. Estamos en momentos interesantes. Yo creo que nuestro pueblo va a estar a la altura de darle una buena derrota a
este experimento nefasto, que tenían ganas de exportarlo. Ojalá que le podamos cortar la cabeza a la bestia antes de que se empiece a pasear por otros lugares. Estoy de acuerdo contigo. A ver si me doy la vuelta por tus terrenos, por allá, por Argentina, aunque Milei no vaya a querer quitarme pasaporte o lo que sea. Ya ves que anda muy a la Trump. Oye, y por cierto, nada más por no dejar, maestro. Ayer se cumplió un año de la última mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Hoy se cumple un año de la llegada de la primera presidenta de México. ¿Qué piensas o qué se dice de Claudia Sheinbaum allá en tu país? Y mirá, acá los medios corporativos deciden hablar poco porque tienen que hablar bien y no les gusta hablar bien de proyectos que se oponen a toda esta lógica. Me acuerdo de que en su momento, al principio, Milei trató de hablar porquerías de Claudia, de tratar de hacerse el vivo. Y bueno, hoy por hoy directamente, Vicente, me parece que es tan sencillo como agarrar cualquier indicador que vos quieras en términos socioeconómicos para comparar el gobierno de Claudia y lo que está pasando en la Argentina, y me parece que los datos hablan por sí solos. Me parece que están atravesando con mucha sabiduría esta experiencia, todo lo sembrado por Andrés Manuel y todo lo que están atravesando, seguramente con sus desafíos y con un montón de cuestiones de por medio, pero creo que México sigue siendo un gran faro, sigue siendo un gran ejemplo. Y me parece, lo hemos hablado en su momento, cómo los relevos siempre han sido el gran talón de Aquiles en nuestra región, y está tomando nota todos los movimientos populares, transformadores del relevo mexicano que realmente está dando la talla, me parece a mí. Mi vieja, doña Mina, dice que le ha encantado la versión acústica de la canción que tú compusiste, que tú amablemente has compartido, la canción de Sin Censura. Así que, mi querido Daniel De Vita, gracias por emocionar a mi madre, que está viendo, como siempre, juiciosamente Sin Censura, y te manda un abrazo como el mío y el de toda esta gente que te aprecia, querido Daniel De Vita. Estamos al pendiente y nos vemos pronto. Gran abrazo, Vicente. Abrazo para tu Cuídate, mamá. cuídate mucho. El maestro Daniel De Vita, hablando con nosotros sin censura desde Argentina, desde donde nos acaba de dar un regalo que no esperaba. Qué emocionante ver que en un concierto cante la canción de Sin Censura, dedicándosela también a los periodistas argentinos que él admira y que él respeta. Bueno.